Vamos allá. Entramos en 3, 2, 1 y dentro. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a trabajar un concepto nuevo que hasta el momento no habíamos visto, que es el concepto de una disolución. Una disolución es cuando nosotros hacemos una mezcla, la cual se suele formar de dos componentes principales, que es el soluto y el disolvente. Vamos a escribirlo por aquí. Tendremos una disolución, la cual estará formada principalmente de soluto y disolvente. ¿Vale? El soluto es aquella parte de la disolución que tiene menor proporción, ya sea porque tiene menor cantidad de masa o menor cantidad de moles. Mientras que el disolvente es aquella parte de la disolución que es mayoritaria. Lo mismo, porque tenga mayor cantidad de masa o mayor cantidad de moles. ¿Qué es lo que ocurre? Que generalmente el soluto suele ser un sólido o un líquido. También puede ser un gas, si hacemos una mezcla de gases, una disolución de gases, pero en general suele ser un sólido o un líquido. Y nos ocurre de manera similar en el disolvente. El disolvente generalmente suele ser un líquido. También puede ser un gas, pero en general suele ser un líquido. Entonces, una característica muy importante dentro de las disoluciones es la concentración de dicha disolución. Es decir, la concentración lo que nos suele querer medir es, en términos generales, cuánta cantidad de soluto tenemos con respecto a la cantidad de disolvente que tenemos, en este caso, dentro de la disolución. Pero es verdad que existen otras métricas de concentraciones, las cuales también son ciertamente interesantes y vamos a estudiar en este caso. Por tanto, vamos a poner por aquí la concentración. ¿Ok? Y vamos a ver 5 tipos distintos de concentración. La primera de ellas, que es la más importante, es la molaridad. Molaridad. ¿De qué se compone la molaridad? Pues se compone principalmente de la división entre moles de soluto entre litros de disolución. Entonces, si os dais cuenta, nos da una relación directa entre la cantidad de soluto y la cantidad de disolución que tenemos. ¿De acuerdo? La siguiente manera que vamos a utilizar para representar la concentración va a ser la molaridad. ¿Vale? Mucho cuidado porque parece que son lo mismo, pero realmente no lo son. Esta se relaciona directamente como moles de soluto entre kilogramos de disolvente. ¿Vale? Aquí tenemos ya un cambio muy importante, que es en el denominador tenemos kilogramos en lugar de litros y tenemos disolvente en lugar de disolución. ¿Ok? Mucho cuidado porque, claro, en caso de que el soluto sea un líquido y el disolvente también lo sea, el volumen de la disolución, los litros de la disolución no tienen por qué ser los mismos que los litros de disolvente. ¿De acuerdo? Eso lo veremos ahora con un caso en concreto. Vamos con el siguiente, que el siguiente que tenemos es la fracción, en este caso molar. Ok, la fracción molar lo que nos representa es los moles de un componente entre los moles totales. Es decir, ¿a qué nos referimos? Tanto el soluto como el disolvente se pueden expresar en concepto de moles. Es decir, yo puedo decir, tengo 200 mililitros de agua. O puedo decir, tengo 11 moles de agua, por ejemplo. Entonces, la fracción molar lo que nos está diciendo es los moles de cada uno de los componentes, ya sea del soluto o del disolvente, en caso que sea fracción molar de soluto o fracción molar de disolvente, serían moles de soluto o moles de disolvente dividido entre los moles totales.
¿Y cómo calculo los moles totales? Pues simplemente sería la suma de todos los moles, tanto los de soluto como los de disolvente. Y ahora tenemos dos métricas que son un poquito distintas, que es el porcentaje en masa, que el porcentaje en masa básicamente lo que nos dice es la masa de soluto entre la masa de disolución y todo por 100 por ser un porcentaje, ¿ok? Lógicamente la masa de soluto siempre va a ser menor que la de la disolución porque a esto habría que añadirle la masa del disolvente, ¿ok? Y por otra parte tendríamos el porcentaje en volumen, que esto nos ocurre lo mismo, sería volumen de soluto entre volumen de disolución por 100, ¿ok? Entonces, aquí podemos ver que tenemos 5 métricas distintas para medir la concentración de una disolución. Esto es muy, muy importante que lo tengamos en cuenta. Cuando ponemos aquí litros de disolución, también podríamos poner entre el volumen de la disolución, ¿vale? Vamos a ponerlo, aquí vamos a poner volumen de disolución y aquí va a poner masa del disolvente, ¿vale? Al final es exactamente lo mismo. Entonces, vamos a detallar algunos conceptos porque puede ser que se nos vayan un poco y que no sepamos cómo calcularlos. Por ejemplo, moles de soluto. Esto es sencillo. Nos los pueden dar directamente o nos pueden dar la cantidad de masa que tenemos y nosotros convertirla en moles. Pero, por ejemplo, el volumen de la disolución será, lógicamente, el volumen del soluto más el volumen del disolvente. ¿Ok? ¿Qué es lo que ocurre? Que, por ejemplo, si nosotros tenemos un soluto que sea sólido y lo disolvemos en un disolvente que sea líquido, que va a ser una de las disoluciones más comunes que vamos a tener, el volumen de la disolución es prácticamente idéntico al volumen del disolvente. Repito, solamente en ese caso. Porque claro, si nosotros tuviésemos un soluto que fuera líquido y un disolvente que también fuese líquido, en ese caso el volumen de la disolución sí que sería la suma de los dos volúmenes. Pero si uno es sólido y otro es líquido, en ese caso prácticamente el volumen líquido va a ser el volumen total. Por otra parte nos ocurre lo mismo. Aquí la masa del disolvente pues simplemente será la masa del producto que esté en mayor concentración, ya sea líquido o gas. Generalmente líquido, pero habrá que tener en cuenta esto. Luego, moles totales, o podríamos poner moles de disolución. Bueno, vamos a poner moles totales. Sería, lógicamente, los moles de soluto más los moles de disolvente. ¿Vale? Aquí sí que es importante que en todos los casos sumemos cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque si no, estamos perdiendo materia entre medias. Y aquí da igual que el volumen no cambie. Aquí estamos trabajando con moles. De la misma manera nos ocurre con la masa de la disolución. La masa de la disolución será la masa de soluto más la masa de disolvente. ¿Vale? Voy a escribirlo entero, que si no parece que aquí arriba son moles, ¿vale? Y aquí abajo es masa, la masa de disolvente. ¿Ok? Esto es lo mismo, es muy importante, no podemos dejarnos ninguna de ellas porque si no estamos perdiendo parte de información. Y en esto que tenemos aquí, el volumen de la disolución, como ya lo hemos trabajado antes, no hace falta que lo repita. Estas medidas de disolución, de concentración, son muy importantes que las tengamos en cuenta. Las iremos trabajando y poco a poco no será necesario que las utilicéis o que las tengáis a la vista. Pero bueno, de todos modos, sí que es interesante saber cómo se trabaja con cada una de ellas para poder realizar los problemas correctamente. Como siempre os digo, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejádmelo en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.